soy Fernanda Blet. Bienvenidos a otro episodio de Planeta V México Sin Filtros. El día de hoy tenemos una súper invitada, es la doctora Patricia Franco, y vamos a estar hablando de un tema que sigue siendo actualmente súper tabú en México, que es el tema de BPH y su relación con la disbiosis vaginal. Doctora, por favor, preséntate. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y esperemos que les sirva de mucho a ustedes y aprendan mucho con nosotras. Perfecto. Ahora vamos a comenzar. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es la microbiota y qué es el microbioma. Es muy importante conocer estos dos conceptos. La microbiota va a ser el conjunto de microorganismos vivos que se incluyen hongos, virus y bacterias que van a colonizar un lugar en específico. Y el microbioma va a ser cómo interaccionan estos microorganismos con el ambiente, con los factores genéticos y todo. Perfecto. Y ya cuando hablamos específicamente de microbiota vaginal, ahí cómo aterrizaríamos el concepto. La microbiota vaginal es de las más importantes, sin embargo es de las más chiquitas. Ocupa el 9% de todas las microbiotas de nuestro cuerpo, pero no por eso por ese tamaño es súper importante, es diferente a todas las microbiotas y está compuesta, como ya dijimos, por hongos, virus y bacterias, pero en este caso el predominante van a ser los lactobacilos. Hay más de 5.000 especies de microorganismos que nos van a estar colonizando, pero los importantes son lactobacilos y algunas otras bacterias anaerobias, como la más frecuente es Gardnerella vaginalis, que es la que nos condiciona a las mujeres a tener vaginosis de repetición, o sea, infecciones vaginales recurrentes. Perfecto. Oiga, doctora, una cosa respecto a los lactobacilos, algunos nombres o cepas en específico, ¿cuáles serían? Sí, los más conocidos y los más importantes es el lactobacilo Yenses, Ganeri, Yesenis y Iners. Son los más estudiados y son los que nos van a ayudar a tener ese ácido láctico en nuestra vagina, porque nuestra vagina hay que recordar que debe de tener un pH ácido, menor a 4,5. Eso es lo ideal. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando esta población de bacterias se altera? ¿Qué es tal cual la disbiosis vaginal? Entonces va a ser un desequilibrio en donde ya no va a estar ese estado dinámico en donde van a predominar más lactobacilos, al contrario, se va a ir la balanza al otro lado, van a predominar más las bacterias anaerobias y otros microorganismos, hongos y virus, y los lactobacilos van a estar en menor cantidad y por lo tanto, pues nuestro pH va a estar más alcalino, o sea, mayor a 4,5, va a condicionar que tengamos procesos de infecciones recurrentes, un proceso inflamatorio mayor y es un desequilibrio total de nuestra microbiota. ¿Y qué papel juega nuestra microbiota o cómo se protege nuestro cuerpo contra este tipo de microorganismos? Pues se va a proteger con tres mecanismos específicos. El primero, pues, es nuestro epitelio vaginal, que nosotros lo llamamos epitelio estratificado, que van a ser celulitas que van a estar dispuestas como si fuera una pared de tabiques. Esas celulitas van a tener ciertas características y aunado al moco que va a tener, el moco vaginal va a tener sustancias como lactoferrina, que son sustancias que nos ayudan a nuestro sistema inmune a protegernos y identificar microorganismos, detectarlos y eliminarlos, no dejar que se repliquen. Eso y además nuestro sistema inmunológico con ciertas células en específico que van a ayudar a reconocer, en este caso cuando estamos vacunados para VPH, tenemos ya esas células que ya tienen el candadito de reconocimiento para saber, este es virus, lo detecto, lo ataco y ya no dejo que se replique. Esos Perfecto. tres mecanismos son los que nos ayudan. Y cuando esos tres mecanismos se rompen, uno de esos hay un desequilibrio, esa barrera se ve interrumpida, entonces por estados de disbiosis recurrentes o anatómicamente hay algo que se llama eversión glandular, que solo lo podemos saber cuando hacemos una colposcopía, que son glandulitas que deben de estar en la cavidad Ujú. interna del útero, sin embargo se salen, se vierten y con el pH y con todo el ecosistema de la vagina se afectan y están secretando moco, moco, moco. Entonces todo eso genera un ambiente de disbiosis, mayor la dinámica, los microorganismos se sobreexpresan más y entonces se rompe esa barrera y cualquier virus, bacterias y el VPH en este caso ataca más rápido a estas células que están dañadas a las células que están sanas. Una pregunta específica sobre lo que usted comenta. Si, por ejemplo, yo acudo a consulta y usted detecta que yo tengo esta alteración anatómica, digamos que yo sería un paciente que tendría que estar cuidando más el tema de disbiosis vaginal para prevenir el BPH, Así ¿no? es.
Así es una condición fisiológica, es muy común Ujú. en mujeres jóvenes, no es malo. Sin embargo, sí condiciona a que tengamos más estados de disbiosis porque tenemos más flujo y el flujo es como un caldito para las bacterias para que éstas se sobreexpresen y es un estado, es un proceso continuo, cíclico, no se acaba. Entonces nos da infección, que nos automedicamos, nos vuelve a dar y entonces es Se un círculo repite. vicioso. Y por ejemplo, yo en la consulta a todos mis pacientes les mido su pH vaginal para saber a qué grado está y las causas que lo podrían estar condicionando y el, el ayudar y favorecer el uso de ciertos productos que nos pueden ayudar a mantener este pH. Perfecto. Y hablando de ciertos hábitos o factores que pudieran estar predisponiendo, tanto internos como externos, a que esta disbiosis ocurra o permanezca, ¿cuáles pudieran ser? Muy bien lo menciona, los factores van a ser internos y externos. Los internos no los podemos modificar, como la raza, nuestra condición genética, la fase del ciclo menstrual en el que estemos, la etapa de vida en la que estemos. No es lo mismo una niña, una adolescente, una mujer adulta a una mujer en estado de menopausia, en donde ya todo viene otra vez en declive. La cuestión sociodemográfica, en la ubicación geográfica en la que estamos, esos son los internos. Y los externos, pues si somos mujeres que fumamos, el uso de antibióticos recurrentes, que se automediquen, el uso de ciertos hormonales, el uso de sustancias tóxicas, alcohol, drogas, la higiene íntima que se tenga, las relaciones sexuales y las diversas prácticas que se tengan. Todos esos son los factores que nos pueden alterar nuestro equilibrio vaginal. ¿Y cómo es que la disbiosis está, digamos que ligada al BPH? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo esto está ligado al BPH? Pues entonces estar con disbiosis nos va a generar un proceso inflamatorio. Entonces esas celulitas que les expliqué están más inflamadas, están más lábiles a ser invadidas por un virus. El virus, como sabemos, es intracelular, que es esto que vive dentro de la célula y se instala, agarra su genoma, su maquinaria genética y se empieza a A replicar de replicar. manera incontrolada y eso es lo que hace el BPH. Una vez que ingresa, si esa barrera dinámica, esas tres cosas del moco, el moco cervical, la barrera del epitelio, la no presencia de lactobacilos y el estado inflamatorio, pues rompe esa barrera y entonces nos genera un epitelio más sensible y el virus se aprovecha de esa situación. Esas células están más debilitadas y el virus empieza a replicarse incontroladamente y nos empieza a formar lesiones, las cuales no vamos a sentir, no nos va a doler, no lo vamos a percibir hasta que acudimos a valoración y nos hacemos nuestra Papa Nicolau y nuestra colposcopia, que es la única forma de De detectar detectarlo. el virus de papiloma humano. O sea, pudiéramos decir que es una condición como oportunista que depende cómo esté el Así es, terreno de la mujer. totalmente oportunista. ¿Y qué estudios comprueban todos estos datos que nos estás contando tú? Pues hay muchos estudios de la microbiota vaginal en las mujeres. Se ha visto que entre más disbiosis y la presencia de Gardnerella o Protobella, que es otro microorganismo patógeno que nos genera vaginosis bacteriana, las mujeres con vida sexual activa que tienen presencia de Gardnerella tienen mayor índice de presentar lesiones de virus de papiloma humano. Estas lesiones van a ser de alto, bajo grado o un carcinoma in situ y se ha visto que hasta el 40 al 60% de pacientes con disbiosis vaginal llegan a presentar lesiones de alto grado. Ok. Hablando del tema de anticonceptivos, que es un tema de mucho interés en las mujeres, ¿qué papel puede jugar un anticonceptivo, por ejemplo, oral, en una disbiosis vaginal? No, en general no afecta en nada, absolutamente nada. De anticonceptivos puede estar generando un poquito de ruido los dispositivos intrauterinos por los hilos guía que quedan fuera del cérvix y que pueden condicionar una entrada más rápida a las bacterias. Pero en general que afecte el uso de anticonceptivos con el BPH no se Directamente no. asocia. Perfecto. Además del BPH, ¿en qué otras partes nos pudiera afectar a nosotras las mujeres tener una disbiosis vaginal? El persistir o cursar con disbiosis vaginal es muy importante en las mujeres embarazadas, estar vigilando mucho que no tengamos infecciones ni urinarias ni vaginales para evitar amenazas de aborto o amenazas de parto. Y si presentamos esta alteración del pH y disbiosis, pues son mujeres que pueden tener partos prematuros. Puede presentarse también endometritis, que es una infección dentro del Mm, endometrio y genera dismenorrea, que es el dolor y los cólicos durante la menstruación.
puede haber mayor incidencia o asociación a infecciones de transmisión sexual, como VIH, sífilis, gonorrea, herpes, porque nuestro tejido está alterado, está inflamado, está más susceptible a que esos microorganismos nos colonicen más fácilmente. Y qué importante empezar a abordar, por ejemplo, la dismenorrea, ¿no? Que es un tema súper Súper. común, que la mayoría de las mujeres solamente se toma el ibuprofeno y ya, y empezarlo a abordar de manera distinta, a ver cómo realmente está tu microbiota vaginal. Sí, de ¿No? hecho, mencionando la dismenorrea, hay que dejar de normalizar el dolor. No debemos de vivir con dolor. Una menstruación no debe de ser dolorosa y no porque desde chiquitas hemos estado así, pues desde chiquitas hemos estado mal. Entonces, lo importante es acudir a valoración si sus periodos menstruales son muy largos. Si tienen mucho dolor, hay mujeres que vomitan, se desmayan, dejan de ir a Sí, la sí, es escuela o dejan de ir a incapacitante. trabajar y cuando ya afecta su calidad de vida, no es normal y no hay que normalizarlo. Tomar analgésicos de manera indiscriminada tampoco es sano, pero sí hay ciertos, los AINES, que son los analgésicos no esteroideos, se ha visto que actúan a un nivel que se llama la cascada de la coagulación, entonces hacen que sangremos menos y nos duela menos. Pero hay que Mm, saberlos tomar 2 días antes de tu periodo menstrual y durante 2 días qué para que importante. disminuya la cantidad y el dolor. Sí, no estarse Pero lo automedicando. ideal es ir a consulta, Sí, para encontrar la causa de la por qué causa. está pasando esto. Correcto. Una pregunta extra, hablando del tema de las distintas etapas de la vida. Si una mujer joven, una niña, presenta una disbiosis, si no le da tratamiento, supongo que esa disbiosis la va a arrastrar hasta las próximas etapas, ¿no? O sea, realmente si no la trata, se arrastra. Sí, lo ideal es darle tratamiento y dependiendo, como lo mencionas, las etapas de la vida, la mucosa vaginal, ese epitelio que les comenté, es diferente y los pH son diferentes. Cuando somos niños, bueno, bebés, tenemos aún un pH ácido de 4,5 porque nuestra mamá nos heredó un poco Ujú. de su microbiota. Después en la infancia se vuelve entre 6 y 7, ya en la edad adulta ya es de 4,5 porque ya las células de nuestra vagina tienen un sustrato que se llama glucógeno. El glucógeno va a ser el alimento para que los lactobacilos puedan vivir y entonces estos se sigan replicando. Y después, cuando vamos a la menopausia, esa mucosa vaginal ya no va a estar amplia, va a ser muy delgadita y ya no va a haber sustrato, glucógeno, y entonces hay mujeres en menopausia que cursan con infecciones o creen tener infecciones, ardor, malestar, pero es la misma atrofia vaginal que presentan y el pH que se vuelve más alcalino porque ya no tenemos lactobacilos. Ok. ¿Y los probióticos cómo funcionan? Ya en la vagina, ¿cómo es este mecanismo? ¿Cómo nos protegen? ¿Cómo se usan? Pues los probióticos, lo ideal de usarlos, los probióticos, hay probióticos y prebióticos. Los probióticos son los lactobacilos como tal, que se instalan dentro de la cavidad de un sitio en específico. Y en este caso, vaginales, hay dos versiones. Hay una vía oral y hay una vía vaginal. Las vía oral son muy buenos, pero tardan en colonizar la vagina más de 7 días. Y si los usamos los lactobacilos vía vaginal, Mucho colonizan más nuestra rápido. vagina en 2 días, es más eficaz. Y los prebióticos va a ser el sustrato que le vamos a dar para generar ese ecosistema nuevamente que esté todo en equilibrio, mejorando el pH. Hay óvulos que tienen prebióticos que les van a dar el alimento a estos lactobacilos, ya están con presencia de ácido láctico para ayudarnos a acidificar un poquito más rápido nuestra vagina y mantener ese ecosistema en En equilibrio. equilibrio. ¿Y qué tipo de prácticas de higiene usted pudiera recomendar para preservar ahora sí que este balance de nuestra microbiota vaginal? Usar jabones de higiene íntima, pero que estén farmacológicamente aprobados y testados para tener un pH más ácido. El uso de duchas vaginales recurrentes, no, eso no debemos hacerlo solamente por indicación médica y Barre con todo, ¿no? casi Barre. no las indicamos porque se llevan nuestros lactobacilos. Si de por sí Ujú. tenemos poquitos, se los Pero lleva, barrerlo más. se los Y lleva. pensando en población de riesgo, ¿no? Por ejemplo, o sea, aparte te alimentas mal, encima de eso a lo mejor naciste por cesárea, ¿no? O sea, Así es, cambia totalmente la microbiota si nacimos por cesárea o por parto. Entonces, el uso de estos productos sí es bueno, pero que sean aprobados. Nada más hay 2 marcas en el mercado y tienen un costo elevado también. Entonces, tenemos que saber utilizarlos. cuidarnos y darles el valor a nuestro cuerpo y mucho más a nuestra vagina porque lo vale. Usar esos productos de higiene íntima sí está aprobado
¿Qué más necesitamos? Después de cada relación sexual, pues tener mucha higiene, el baño posterior, acudir a orinar después de terminada la relación, lavarnos las manos bien antes y después de ir al baño, porque también nuestra vaginita, pues está susceptible a todas estas bacterias con las que la tocamos. El uso Y de pantiprotectores, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es? ¿Qué tanto no? ¿Qué puede alterar? sí, no, definitivamente no hay que usar antiprotectores diarios, eso que tenga el término de diarios, no hay que usarlos. ¿Por qué? Porque generan un estado de disbiosis, generan un incremento en la humedad de nuestra área genital. Entonces, lo recomendado es pantaleta de algodón, siempre para que estemos frescas, más secas. Y los pantiprotectores, pues en momentos especiales antes y después de nuestro periodo menstrual, pero del diario se contraindica totalmente. Y si los usamos en la regla, ya al final, pues cambiarlos cada 2, 3 horas, lo ideal Lo para ideal. evitar ese estado de humedad extrema. Perfecto. Y en cuanto a ciertos tips de alimentación, ciertos alimentos que puedan propiciar que tengamos una microbiota sana. Ah, pues hay que comer todas ajo, plátano. Se ha visto que en estos microorganismos tenemos el sustrato como tal, que es la fructosa, la inulina, es el alimento de los lactobacilos, entonces está en la linaza, en el centeno, en la avena, en el ajo, el plátano, la espinaca, el trigo, entonces todos esos alimentos bienvenidos a la dieta. Perfecto, para fortalecer. Sí. Ahora, entrando un poco más, doctora, en el tema del BPH, que sigue siendo súper tabú, ¿usted cuáles son los mitos que más ha recolectado de sus pacientes en consulta? O sea, porque todavía es muy tabú en México, hay que hablar más de todo esto. Pues mitos y realidades, ¿verdad? Pues el VPH es la enfermedad más importante a nivel sexual, la de transmisión sexual más común. Lamentablemente, la falta de información y de comunicación con nuestros adolescentes al iniciar su vida sexual Ujú. y la falta de vacunación a nivel nacional está haciendo que este virus pues esté persistiendo en más del 80% de las mujeres y hombres con vida sexual activa son portadores. Pero una cosa es ser portador y otra cosa es tener lesiones por virus precursoras de cáncer. Entonces, la mayoría de las personas viven con VPH, no lo saben. Por eso, los tamices, que al otro le llamamos estudios de tamizaje, que son muy rápidos y a bajo costo para toda la población, pues es el Papá Nicolau. Una vez que iniciamos vida sexual, tenemos que estarnos realizándolo cada año sin falta, porque el virus es silencioso, como les comentaba, no duele, no arde, no se siente. Hasta que aparece la Lamentablemente, lesión. cuando ya hay lesiones, un tumor de más de 1 centímetro es cáncer cervicouterino y ya no hay vuelta atrás. La metástasis, la quimioterapia, todo es un proceso muy difícil y lamentablemente en México las estadísticas van desde los 20 años hasta los 88. Ujú. Entonces, con una tasa de incidencia mayor entre los 35 y 40 años, ya se ha visto que ya no necesitamos tener 50 años para tener cáncer cervicouterino, porque nuestra vida sexual la están iniciando las Más niñas joven entre 11, 12 o 13 años. y sin información Entonces, necesaria. entonces se exponen muchísimo más al riesgo de contraer VPH. Y si son niñas que tienen una versión glandular, que siempre tienen flujo y lo normalizan y Y no se sumando factores de revisan, riesgo, ¿no? se Mala va, alimentación, tabaquismo. exacto, fuman, no se revisan, tienen flujo persistente, no usan preservativo para las relaciones sexuales. Lo ideal es usarlo porque así también evitamos el VIH. Esa es una enfermedad que ya no hay vuelta atrás. Virus de papiloma humano lo controlamos, lo quemamos, lo quitamos, lo vigilamos y no progresa a cáncer, pero pues un VIH ahí sí se determina la historia. Doctora, y hablando de la vacunación del VPH, ¿desde qué edades se recomienda? ¿Cómo funciona el esquema de vacunación? Denos toda la información que nos pueda Ok, brindar. pues lo ideal es que si tenemos niños y niñas desde los 9 años, los podemos vacunar y nos podemos ahorrar una dosis, porque entre los 9 y los 15 años solo se ocupan 2 dosis. El día cero y tenemos 13 meses para poner la siguiente dosis. Pero si ya estamos arriba de 15 años, todos, hombres y mujeres, tenemos que vacunarnos con 3 dosis. El día cero, a los 2 meses y a los 6 meses. Existen en el mercado actualmente nada más dos marcas. eh, es la Gardasil 9, no hay otra, Ujú. la tetravalente y la nonavalente. ¿Qué es esto? Que una cubre de 4 serotipos y la otra de 9 serotipos. La que siempre hemos tenido es la tetravalente y los serotipos más importantes pues es el número 6 y 11. Como son más de 120 cepas, les pusieron números para no ponerles nombres, es más fácil. Entonces el 6 y el 11 son virus que nos dan verrugas en la boca, lengua, garganta, genitales, ano, pene,
en toda el área genital, tanto en hombres y mujeres, nos dan verrugas todo el tiempo. Entonces son las más comunes, entonces la vacuna está diseñada para esas dos. Y 16 y 18 son los oncogenes, son los serotipos más agresivos, se llaman oncogénicas, Ujú. porque esas predomina el cáncer cervicouterino. En México la primera causa de muerte es el cáncer cervicouterino, seguida del cáncer de mama, pero se ha visto que en estas mujeres con cáncer eran portadores de virus de 16 y 18, en toda la mujer latina y principalmente en México. Entonces, la vacuna es lo más importante, hombres y mujeres, para llevar una vida sexual plena y responsable, Y vacunarnos. qué importante también el hombre, ¿no? Porque Claro, antes creo que eso nada más se escuchaba la parte de la lamentablemente mujer. otro de los mitos que al hombre no le da, el hombre le da bajo porcentaje, los hombres son los vectores, porque la mucosa de la uretra del pene no le gusta al virus, no tiene ese trofismo, se llama trofismo al gusto por esas células que justo es el orificio, en el cervix, la imagen que ya Ujú. veíamos, en esa parte del orificio cervical interno donde hay una transformación de células, nosotros le llamamos zona de transformación. Entonces el virus tiene un antrofismo por esa zona, porque son células que unas se van para hacerse planitas y otras a hacerse cuadradas. Entonces en esa intersección de tú para acá, yo para acá, el virus se aprovecha y dice, aquí estoy, y hace esas lesiones, justo. Y en el hombre no, el hombre nada más como que vive ahí, es como el Ujú. transporte, es el vector, y nunca va a tener cáncer de pene, a menos que tenga verrugas en toda el área genital, en todo el glande, en la cabeza o y que se las deje y que por pena nunca vaya al médico y esas verrugas crezcan como una, pues sí crecen, como coliflor más o menos, son arborescentes, y esas el 3% maligniza y les da cáncer de pene. Ok. ¿Y usted qué nos puede contar de este tema de que el VPH puede remitir solo? ¿Qué porcentaje ocurre? ¿Cómo sucede esto? El virus de papiloma humano sí puede remitir, hay que estarlas teniendo en vigilancia hasta 6 meses, pero ¿en quién sí? Antes de los 30 años. Nuestro sistema inmunológico funciona de maravilla antes de los 30, siempre y cuando tengamos una vida sana, no consumamos tabaco, porque si no, ahí no funciona muy bien. Pero si somos sanas, deportistas, adecuado peso y menos de 30 años y nos surge una lesión por virus de papiloma humano de bajo grado, se puede vigilar y no se requiere de tratamiento. Pero si ya tenemos después de 30 años, a todas hay que darles tratamiento y efectivamente la dieta que les mencionamos, sistema inmunológico, tenerlo Súper lo bien. mejor posible, así como cuando con el COVID, la vitamina D nos ayuda, Ujú. es un antioxidante buenísimo, la vitamina A, el retinol es buenísimo cuando también tenemos lesiones, nos ayuda a que el sistema inmune las borre, lo elimine y se va blanqueando el virus y se puede remitir. No puede estar presente, pero el virus puede vivir en una célula más arriba y en lo que pasa esa descamación, ahí va a estar dormidito, pero Es nos importante. embarazamos, subimos de peso, Se nos dispara. enfermamos, algo nos pasa a nuestro cuerpo y hay un desequilibrio y entonces el virus Otra reacciona y se vez. empieza a replicar Sí, muy nuevamente. importante la vigilancia, ¿no? O Ajá. sea, muy importante. Por eso el Papa Nicolau, perdóname, el Papa Nicolau es año con año y una vez que te encontramos una paciente con una lesión de alto grado, le damos tratamiento, su vigilancia es cada 6 meses por 2 años para evitar que vuelva a persistir y que esa lesión persista y progrese a un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Aparte del Papa Nicolau, ¿algún otro estudio que usted recomienda hacer de manera anual? La colposcopía, yo siempre les hago colposcopía a todas para que vean su cervix, en qué condiciones está. Y el PCR, pues no es muy recomendado, es un método muy eficaz, caro, pero nos va a decir que tenemos el virus, pero no va a estar visible en el Ok, cervix y solo nos va sabemos que a ahí está. causar ruido. Y hay muchas mujeres que se deprimen, se divorcian. No, y a lo Es, mejor ahí el sí ya, VPH es ahí sí ya. causante de divorcios, de demandas, de todo. Entonces, hay que saberlo llevar, hay que saber cómo es la evolución de la enfermedad. El ser portador o no ser portador no quiere decir que por eso vamos a tener cáncer. Son lesiones precursoras, es como el cáncer, son células que se replican incontrolablemente. Entonces, si nosotros evitamos que el virus se aproveche de esas células y se repliquen, nunca nos va a dar cáncer. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar usted? Pues primero sigan mis redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como ginecóloga Patricia Franco y pues mi consultorio, doy la dirección, está aquí en Ángel Urraza 303, Insurgente San Borja. Con mucho gusto, la clínica se llama Nova Wellness Center, ahí los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta información súper importante. Me parece de vital importancia que cada vez más hablemos del VPH, de cómo podemos prevenir, sobre todo en etapas tempranas, la importancia que tiene la microbiota vaginal
y nos vemos en el próximo episodio de Planeta V, México sin Filtros. Gracias. Hoy no